cuáles son las herramientas que utiliza la evaluación docente para establecer un porcentaje para poder evaluar al docente. Vamos partiendo. Son 4 aspectos ya, creo que le había abierto. Portafolio, un 60%, la autoevaluación un 10%, la entrevista un 20% y el informe de tercero, ¿correcto? El portafolio, a su vez, consta de 3 módulos. El módulo 1, con 3 tareas, que son la planificación, evaluación y reflexión. El módulo 2, con la tarea grabada, con la tarea 4, que es la clase grabada, y el módulo 3, que es el trabajo colaborativo. ¿Correcto? Sí. Ya. Yo les quisiera decir que en la planificación de una clase, ¿ya? Ustedes, en la primera parte después que es planificación de una unidad, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer 3 clases, pues es la primera tarea, ¿ya? Aquí vaya quedando claro eso. La planificación, ¿qué consiste? Que usted haga 3 clases de una unidad de aprendizaje. El docente tiene que explicitar cómo aborda los objetivos y contenidos. Y digo esto, fíjense por favor, porque después cuando aparecen las rúbricas, que a propósito yo quisiera guardarme el secreto, pero yo tengo las rúbricas, y eso es lo que he estado compartiendo con usted en cada una de las presentaciones. Yo las rúbricas de la entrevista de Evaluador PAR las tengo toditas, desde el año 2009, ¿ya? Entonces, de aquí ya tengo las rúbricas para esto, y así lo voy a ir trabajando. Entonces, en esta tarea, la idea es que usted ver cómo formula el objetivo y los contenidos. Después vamos a ver la formulación de objetivos, ¿ya? Y vamos a ver cómo, la idea es que cómo los alumnos van acercándose al aprendizaje, cómo usted logra que los alumnos aprendan. Y esto, obviamente, que la planificación, yo creo que no es nada nuevo para ustedes, viene a ser nuestra carta de navegación, ¿ya? El hilo conductor del proceso, y ordena, reorienta, racionaliza, y a mí me sirve bien, porque si yo tengo planificado, yo tengo clarito, ¿ya? Todo lo que voy a hacer con ellos. Entonces, el tarea entonces era planificación, ¿cierto? Y la segunda es la evaluación. Nosotros tenemos que entrar a valorar nuestra planificación, ¿ya? En base a algunas cosas, y también lo voy a futuro voy a ir dando a conocer. La evaluación es la presentación de un formato de evaluación de la unidad que usted aplicó, ¿ya? Al final del proceso. Debe ir acompañado de su respectiva pauta de corrección. Esa es una de las primeras cosas que yo me acuerdo que en mi primer portafolio me cuestionaron, porque yo no tenía, por ejemplo, las instrucciones no estaban claras y no había una pauta de desempeño. Y yo después la corregí, era una de las cosas débiles que tenía, como les comentaba al principio. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, cuando ya veamos esta tarea de la evaluación, en definitiva, yo creo que hasta la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver qué hay que fijarse ahí, ¿ya? Luego, la tercera es la reflexión. La reflexión aquí es de lo que usted hizo, ¿ya? Y incorporó las características de sus alumnos. ¿Conoce realmente a sus alumnos y alumnos? ¿Los considera en su planificación? Entonces, la idea es que usted evalúe su quehacer y que reflexione críticamente sobre lo que hizo. Aquí no quiere decir que usted se dice yo me entro a criticar, yo todo malo, no. No se olviden que hay una parte, y yo le voy a hablar después con respecto a la reflexión. Los errores son instancias de aprendizaje, acuérdense eso, los errores son instancias de aprendizaje. Y pasamos al módulo 2, que es la tarea 4, clase grabada, que esto es lo que está en cuestión mucho. Ahora dice, oye, pues si no tenemos clase, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de acuerdo a lo que he escuchado, habrían algunos formatos. Tomemos evidencia del año pasado, lo que yo hice el año pasado, o alguien decía, ¿saben qué? Pedir, como ya hemos hecho tantas clases grabadas al alumno, pero aquí yo creo que eso va a carecer de lo siguiente, porque la clase grabada dentro del portafolio, escúchenme esto por favor, es la mayor valoración que tiene. Por ejemplo, en la planificación hay solo dos criterios que se evalúan. ¿Saben cuántos criterios se evalúan aquí en la clase grabada? 9 criterios, y por lo tanto el porcentaje es mayor. Más o menos así, es como un 70% del portafolio. Así que yo cuando dicen, ¿sabe que la evaluación docente no iría, o no, que voy a tener problemas? Yo creo que si las personas que se tienen que evaluar este año,
yo creo que se sacarían, disculpe la expresión, sacaría un buen cachito, porque la verdad que este es el que tiene el mayor de toda la ponderación. Yo lo voy a compartir más adelante en lo que vale la clase grabada dentro del portafolio, ¿ya? Y la clase grabada, entonces, que usted se grabe, dice 45 minutos. Yo siempre he colocado aquí 40 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vamos a demorar los 5 minutos que nos vamos a colocar nerviosos, y los 5 últimos minutos que voy a respirar. Ya, entonces por eso digo yo, piensen en 40 minutos, y ahí la verdad es que los camarógrafos son contratados por docente más, ¿ya? Y ellos son entrenados para hacerlo, todas las instrucciones se colocan de acuerdo, ellos tienen que tener su cámara anclada, ellos hacen panorámicas solamente, ¿ya? Tienen que seguir al profesor y ver la relación, básicamente es para que quede evidencia del actuar de los alumnos, cómo lo que usted está haciendo tuvo alguna consecuencia dentro de ello. Y ustedes después, cuando lo veamos esta tarea, se van a fijar que es muy importante eso, de la interacción que llevan ustedes con los alumnos, ¿ya? Esta es independiente de las otras tareas, la pueden hacer aparte, ¿ya? El trabajo colaborativo. Esto es una cosa bien importante que partió como en forma piloto, pero ya está teniendo su valoración. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el marco de la buena enseñanza, y lo verá a continuación, que son 4 aspectos, ¿ya? Lo que usted va a hacer antes, el clima o ambiente que crea, que todos los alumnos aprendan, y sus responsabilidades profesionales. Justamente esto, si ustedes se fijan, todos los criterios que van a ocuparse para evaluar esta tarea están basados en el desarrollo profesional, ¿ya? Entonces, aquí la idea es que usted pueda reflexionar en forma individual, ojo, o colectiva al interior de una unidad educativa. Y aquí hay una cosa mejor. El trabajo colaborativo, cuando lo vayamos a ver, si Dios quiere, a futuro, fíjense por favor, el trabajo colaborativo se evalúa mejor manera cuando es el impacto que logra en la unidad educativa y básicamente en los alumnos. Por lo tanto, el trabajo colaborativo dice relación con lo que yo, mi quehacer, ya, pero en favor del aula, del niño, del que está aprendiendo, del educando. Entonces, y cómo eso crea un trabajo colaborativo, una sinergia dentro de la unidad educativa, ¿ya? Y ahí, obviamente, que ahí tenemos que hacer uso de lo que, yo soy cooperador, ayudo a mi compañero, tengo buena actitud, lo apoyo, hacemos cosas en conjunto, soy una alumna sola dentro del liceo, dentro de mi unidad educativa. Entonces, eso es lo que pide más bien este módulo, ¿ya? Esta es la pauta de autoevaluación, que es una pauta que yo creo que es fácil. Bueno, primero es fácil porque yo me autoevalúo, ¿sí? Entonces una persona dice, yo voy a ser consciente, voy a colocarme, no, todo bueno, pero es cosa suya, ¿ya? Pero generalmente la gente se coloca todo bueno, pero ojo, léanla bien, porque en algunas pautas de autoevaluación, creo que el año pasado, antepasado, habían algunas preguntas capciosas que había que tener cuidado con ellas, ¿ya? Entonces pregunta que están basadas en el marco de la buena enseñanza y ver cómo usted es capaz de evaluar su quehacer, cómo se evalúa usted, ¿ya? Y esta es la famosa entrevista de valor par, que es, yo creo que es muy fácil, ¿eh? Primero porque sabemos las preguntas, y quiero hacer una anécdota así cortita, contarle, ¿ya? Yo me acuerdo que tiempo pasaban muy subrepticiamente, mira, aquí tengo la respuesta de la entrevista, ¿ya? Y llegaban todos escondidas, y al final salían todos, de algún lado salía, pero nos conseguíamos la respuesta. Y donde hablaba de palabras clave, hablaba de elementos clave y colocaba. Yo le quiero decir que en una de estas evaluación, de una capacitación de evaluador par, nosotros llevamos una respuesta que estaba ahí emanada de por ahí, no sabe de dónde. Y le voy a decir que no daba ni para competente, por si acaso, ¿eh? Entonces yo creo que lo más importante es, cuando usted haga una entrevista de evaluador par, es saber qué le está pidiendo, dónde lo quiere guiar el evaluador par. Yo como estuve 3 veces, yo lo puedo decir que hay una formación en donde uno nos entrenan, hablemos así, nos entrenan a que uno tiene que partir. Por ejemplo, tiene que revisar si la respuesta da para competente. Si no da, básico. Y si es muy mala, insatisfactorio. Pero si da para competente, ¿dará para destacado?
Entonces, y eso dice a fijar esto que le estoy comentando. Siempre se supone que somos todos competentes, pero si no tenemos algunos conceptos, algunas condiciones, entonces bajaríamos. Si las tenemos y vemos si las tiene, entonces se alcanza a destacar. ¿Ya? Eso es la entrevista de valor par. El informe de referencia tercero es del jefe UTP o el director que envían, no olviden que es un 10%, y obviamente ellos no es libre, tienen que hacerlo en base a una pauta que mandan con algunos indicadores, ¿ya? Que con rúbricas que tienen que desarrollarlo. También decirle como anécdota, yo también estoy siendo infidente. Yo me acuerdo que en una de las veces que participé yo de Valor Par, decían, mire, ¿saben qué? A este profesor lo podemos subir o bajar. Y ver cómo podemos subir o bajar. Entonces, la encargada del Departamento de Educación de la comuna donde yo trabajé, decía, pero mire, veamos, es simple, veamos qué opina el director de ella. ¿Cómo está el trabajo de ellos? Y les quiero comentar que en algunos me daba mucho gusto que algunos directores apoyaban mucho a sus profesores, pero también me vi con algunos que eran terribles, eran catastróficos, pero ya mortales para ese profesor, ¿ya? Yo vi cosas así como, por ejemplo, el profesor no maneja la disciplina, ya que enseña. Entonces, un profesor que no maneje eso ya estamos mal. Entonces, esto es importante también que ustedes se fijen en eso y ustedes tienen derecho a decirle, a verlo, lo que él escribe. Eso dice la ley, así que no pueden decir, no se lo puede, todo es secreto. No, mentira. Sale la ley que tienen que mostrarle y como lo hicieron en mi colegio, mi director me llamó y me dijo, mira, esto es lo que pienso, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bien, y anduvo bien. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿cómo se construyen estos instrumentos? Todos con una base en común, que es el marco para la buena enseñanza. El marco para la buena enseñanza es el que redunda esto. La han tratado de modificar, pero no ha ocurrido. De todas formas, quisiera decirles que yo, después cuando me llamaron de experto 12, una jornada, el CPIP organizó a los profesores académicos de la universidad y personal de allá, nos llamaron y qué pensábamos nosotros como docentes, digamos, destacados, y me di cuenta que querían hacerlo, incluso cambiar hasta los niveles de desempeño. Pero no hubo unos resultados, eso fue el año 2017, creo que asistí a esa jornada, no ha pasado nada. Entonces, pero igual sigue con el marco para buena enseñanza, ¿ya? ¿Cómo se corrigen los instrumentos? Ahí es claro. En la pauta de autoevaluación, ¿ya? Y la entrevista de los valores par y los informes de referencia de tercero, ahí ya están todos codificados y no es posible ya entregar el instrumento haciendo ver alguna cosa mía personal, ¿ya? Y ahí los niveles son destacados, competentes, básicos, insatisfactorios en ese sentido. Entonces, esos instrumentos no son corregidos, sino que ver solamente si están presentes o no presentes la rúbrica en lo que la persona me dijo en la pauta de evaluación. Obviamente que yo voy a colocar a lo mejor destacado para todos. En la entrevista de valor par está dentro de lo que yo le estoy pidiendo en la rúbrica, de acuerdo al instrumento o la pregunta que estoy pidiendo yo. Y el informe tercero también hay el director el director o el jefe de UTP aplique estos conceptos. ¿Ya? ¿Cómo se corrigen los instrumentos? Los instrumentos se corrigen pensando entonces en evidencia. Eso es importante, evidencia. La clase es una evidencia muy importante para ellos, ¿ya? Y que van a ser evaluados por un sistema que se llama correctores, ¿ya? Que los correctores también les voy a hablar un poquito más adelante, y es una selección de profesores de aula con mínimo 5 años de servicio. Por eso que muchos dicen, ¿saben qué? Esto no lo evaluó alguien, especialmente el año pasado. Pero eso es lo que dice el concurso para ellos. Yo estuve a punto de hacerlo, pero la capacitación de ellos son 2 semanas y ustedes saben que es difícil que nuestros jefes nos den permiso por 2 semanas. ¿Ya? Eso queda más bien para gente de Santiago, que pueden trabajar con el mayor centro corrector. Ya, entonces el módulo 1 y el módulo 2 del portafolio, estamos hablando módulo 1, planificación, ¿ya? Evaluación, ¿sí? Y reflexión, y el módulo 2, que es la clase grabada, son corregidos en su totalidad por docentes de aula en ejercicio, que son los correctores, ¿ya? Que son contratados, están los centros de corrección, ¿ya?
Y la ponderación de esto, ya como la había planteado, 60% para lo que es el portafolio, ya 10% para la pauta de evaluación, 20% entrevista evaluador par y el informe de referencia en un 10%. ¿Cómo va este proceso? Van los centros de corrección, se envían todos acá en esos sobres sellados, incluso con la grabación interna, y en Santiago, los centros correctores, 35 días más o menos para trabajar, corrigiendo en base a un software, ¿ya? Y eso se envía todo a la comisión comunal. Ahí, por eso que yo decía que tuve acceso a portafolio. Y ahí la comisión comunal hace un informe individual, y ahí uno se va fijando dónde estuvo más, dónde estuvo menos, y entonces le hace el informe en forma individual a cada uno, y es lo que entra al sobrecito, ¿ya? Dice usted salió destacado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero viene con una base de corrección allá.